Bienvenidos a otro episodio de Guionistas de Comedia. El señor Emiliano Hernández, vale, me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, señor Reuben Morales? Muy contento otra vez de estar aquí, de conversar de comedia, de hablar de los secretos de la comedia, de construir el edificio de la comedia. Todos los clichés que se me ocurran los voy a decir antes para que en la conversación no estorben. No, recordando que estamos en los espacios de Soles Agency. Soles Agency que hace producción audiovisual y algo más, que no Bueno, sabemos qué es, pero que es lo más importante. sí, y te roban el internet del vecino y te lo ponen a ti. Bueno, hoy estamos, hoy nos complace mucho porque tenemos un invitado que a mí en lo personal siempre me emociona mucho cuando sé de un venezolano que emigró y se está ganando a un público que no es el suyo natural, pues el venezolano, ¿no? Entonces, este es el caso de un comediante que comenzó en Maracay y luego migró a Dallas, Estados Unidos. No sé si exactamente fue de Maracay a Dallas, pero bueno, el hecho es que ahora vive en Dallas, hace comedia en español, en inglés. Ha sido parte del movimiento que ha instituido pues la comedia en español en Dallas, hasta donde tengo entendido, y recientemente tuvo dos grandes momentos que fue estar en un concurso de Keenan, si recuerdan la serie de Keenan y Kel en Nickelodeon, y Keenan que luego pasó a ser y está en el elenco de Saturday Night Live. Él hizo un concurso de comediantes, ahí estuvo este comediante que vamos a presentar, y recientemente acompañó al mexicano Carlos Vallarta en una gira que fue hasta Hawái. Entonces, nuestro invitado, le damos la bienvenida a Jefferson Guevara. ¿Cómo estás, Jefferson? Muchísimas gracias, Reuben y Emiliano, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes en este podcast que para mí es una maravilla. Los he escuchado varias veces y he Gracias. tenido la oportunidad de escucharles. Es muy, muy, muy bueno, de verdad. Excelente, muchísimas gracias. A ti. Gracias por tu palabra, hermano, ¿no? Y estábamos contentos, que Rubén mencionó ese esfuerzo que hacen los comediantes cuando les toca cruzar las fronteras y enfrentar públicos que no solo no son de él por su, ya sea por su edad, que le puede pasar a cualquier comediante, que tenga que enfrentarse con un público de otra edad o de otra, que pueda enfrentarse con un público distinto al que acostumbra a enfrentarse, sino que además es un público de otro país, porque los latinoamericanos, a pesar de que nos une ese vínculo de ser, valga la redundancia, latinoamericanos, nos separan muchísimas cosas, de creencias, de refranes, de palabras, y entonces atreverse y lanzarse y enfrentar ese reto es admirable. Sí, creo que aparte es como un reto, yo creo que es un reto que existiría a nivel de todo comediante, igual porque es como enfrentarte a algo nuevo, pero te ayuda a evolucionar o creo que también a madurar muchísimo, ¿no? Tomar más en serio lo que estás haciendo y darte cuenta de lo que puedes lograr quizás que no sabías que podías hacerlo. Y para mí lo he visto como un reto, pero ha sido bastante, bastante cool, bastante bueno, ¿no? Fino. Sí, y es que el stand-up comedy es una gran salida de la zona de confort, y hacerlo para un público que no es el que habla y está acostumbrado a usar las palabras que tú normalmente usabas pues cuando creciste, es aún más difícil. Es una doble salida de la zona de confort, ¿no? Entonces, Jefferson, fuera del aire, preparando este episodio, nos contó que, bueno, él ahora está incluyendo en sus rutinas de stand-up comedy lo que llaman el storytelling, es decir, anécdotas, ¿no? Hay como esta suerte de debate de si el stand-up comedy es contar historias o es analizar temas, y la verdad es que es ambos, ¿no? Y hay comediantes que se les da muy bien el storytelling, lo que llaman ahora storytelling, como por ejemplo un Franco Escamilla. Entonces, Jefferson está cada vez metiendo más anécdotas personales, historias de su historia de vida, perdón, valga la redundancia, en su stand-up, ¿no? Entonces, hoy vamos a buscar inyectarle suficiente humor a una anécdota que él tiene, pues, de cuando empezó a ser abogado allá en Venezuela. ¿Correcto, Jefferson? Sí, correcto. Pero es que la gente a veces o sea, yo no tengo cara de abogado, ¿no? Porque es como cuando te dicen, no, tú eres comediante, pero no pareces comediante, algo como eso. Pero hay una anécdota de verdad que, o sea, uno siempre tiene anécdotas, pero piensa que no son graciosas, ¿cómo ponerla? Pero ahí es donde empieza el comediante a trabajar. Y la anécdota que estábamos discutiendo fuera del aire era que
yo cuando me gradué, o sea, yo ejercí muy poco, pero cosas muy sencillas como un divorcio, una cuestión, pero una vez me tocó defender a una prima, ¿verdad? Que se metió en un problema y el problema era de un problema de droga, o sea, como que estaba pasando droga de un lugar, ponte, de Maracay a Ocumare, que llevaba algo. Y Coño. entonces me lanzan el gancho a mí como que, ¿sabes? Esa familia que no tiene dinero, pero dice, ay, yo tengo un abogado, ese es primo de nosotros, tranquilo, ese te va a defender. Pero sin desconocer como que ella va, pero ni siquiera, o sea, se acaba de graduar. Mm. Y me contactan, obviamente, y yo, bueno, yo con todo, yo dije, bueno, sí, la realidad nunca es como los libros. Dije, nada, yo me leo este librecito y la defiendo, y yo creo que esto va a pasar bien. Al final la terminan metiendo presa. Yo le digo que nada, que aceptara los hechos como cualquier otra persona, porque era según la ley que yo decía, pero sin haberme acordado que en Venezuela no se cumplen tanto las leyes en ese tiempo. Y terminó metiendo presa a una prima que al final, cuando la meten presa, era menor de edad. Yo lo que dijo fue, o sea, pierdo el caso, obviamente, la meten presa y termino yéndome del país, porque obviamente me tenía que ir. Y lo que le dije fue como que, bueno, que me disculpara, pero que para la próxima, cuando se metiera en un problema, iba a ser mejor, diría yo. Me voy a preparar mejor. Te prometo que cuando vuelvas a, a cometer un delito, yo voy a estar mejor preparado. Iba a estar mejor, exactamente. Te quiero, prima. No, es difícil. Tú sabes que estaba pensando que un camino a explorar interesante podía ser que siempre, ¿sabes? Parte del ejercicio de la comedia es meterse, lo hemos dicho muchas veces, pero siempre es bueno repetirlo, desmontar los clichés, ¿no? Las convenciones, las frases hechas que siempre repetimos y que a veces las repetimos automáticamente. Entonces el comediante está ahí como para desmontarlas, para quebrarlas y sabotearlas, ¿no? Entonces, siempre se dice, es muy importante que en toda familia haya un abogado. Bueno, se dice un médico, un mecánico, pero también se dice abogado, ¿no? Siempre en toda familia es muy bueno que haya un abogado, a menos que seas tú, porque ahí sí es terrible. Y eso, y lo demuestra tu experiencia. Entonces, si tú dices, bueno, mire, es una buena manera de empezar. Mire, en toda familia hace falta un abogado, a menos que seas tú. Coño, mire, Está bueno. lo ideal es que sea cualquier otro, pero cuando eres tú, y tampoco seas médico ni mecánico, porque te van a joder siempre. Entonces, lo ideal es que en toda familia haya un abogado, un médico, un mecánico, pero que no seas tú para que una prima no te joda la vida. Y por ahí puedes arrancar el cuento, ¿no? Está bueno eso, me encanta, me gustó eso. Tú sabes que cuando, o sea, el storytelling o la anécdota por lo general empieza como que, bueno, estaba yo un día, y eso para el stand-up puede ser mortal, ¿no? Esos segundos o 30 segundos o un minuto de empezar a establecer un cuento para luego caer en lo cómico, ¿no? Porque el cuento es gracioso en sí, o sea, el cuento ya tiene un elemento muy gracioso. Además tiene conflicto, que es la base de toda historia, ¿no? Ella quiere que tú la salves, tú te quieres hacer el loco porque, bueno, además darle como una lección de moral y bueno, hay intereses encontrados allí, sea de tu familia, sea de la que sea, pero bueno, eso es el elemento, el germen de toda historia. Y la manera de hacer este maridaje entre el storytelling o la narración de una anécdota y el stand-up es comenzar precisamente con una premisa. Entonces, esa que dice Emiliano ciertamente está muy buena y tenemos dos opciones más, ¿no? Y nuevamente aquí la decisión la tomas tú, Jefferson, ya cuando termine el programa, tú dices con qué me quedo, con qué no me quedo, ¿no? Había otra que es cuando te gradúes, nunca comiences pidiéndole trabajo a tu familia, ¿no? Porque pueden pasar cosas como esto, que a veces pasa cuando uno se gradúa, que a quien uno primero recurre es a la familia a ver, bueno, quién tiene un contacto en tal sitio, a ver si logra una entrevista. Y la otra, que tenemos aquí, la tercera opción de premisa inicial para entrar en este cuento es no coman carne de primo porque te puede dar indigestión, ¿no? No sabemos si te comiste la carne de esa prima, pero bueno, para efecto del stand-up pudiese ser atractivo, ¿no? No sé qué opinas de todo esto. No, no, me parece excelente. Lo único lo que yo veo en esta nueva etapa de lo que estoy haciendo, ¿no? De lo que estoy tratando de incorporar es eso mismo lo que estabas diciendo, como que, por ejemplo, cómo yo empezar el cuento, porque hay muchas anécdotas en mi vida, obviamente en mi carrera como comediante, lo que he venido haciendo es sacando chistes por porciones, que es como una de las
una parte que puedes utilizar en el stand-up. O sea, que tú llegas, vives algo y sacas un Sí. chiste de eso. Pero nunca lo he hecho de manera que echas un cuento por completo y del cuento empiezan a surgir estas ideas cómicas, ¿no? Y es lo que me ha costado un poco en sentido de que a la hora de escribir, escribo primero ese cuento y luego empiezo a buscarle en cada cuento las Ujú. caídas de los chistes. Es un muy buen método. A mí me gusta mucho vaciar ahí tu historia y entonces después, si la puedes separar por párrafos, porque obviamente cuenta como la parte cuando te llamaron, cuando me llamaron y me plantearon el caso, cuando me senté con mi prima a hablar del caso, después cuando me tocó leerme el libro sobre que podía ayudar en el caso, después otro trozo puede ser cuando te tocó ir al tribunal, otro trozo cuando te tocó redactar el caso. Entonces, si separas todo así y empiezas a como que a buscarle un final, un remate a cada párrafo, ahí puedes tener un muy buen ritmo para un estando, porque entonces tú sabes que vas a contar una anécdota, pero tú sabes que cada segmento de esta anécdota va a tener un final chistoso, un chiste, pues un remate. Entonces eso le va a dar un muy buen ritmo y una tremenda idea. A veces simplemente tú lo que tienes es que echar el cuento sin estar demasiado preocupado de si es chistoso o no. Y entonces en ese segundo ejercicio, ahí sí empiezas a meterle remate. Oye, aquí voy a hacer. Y si lo divides por párrafo, mejor, porque como te digo, uno haces el esfuerzo de que cada párrafo cierre con un remate y tienes prácticamente una rutina hecha. Claro, claro, exacto. Sí, ese era el punto, porque de verdad a veces como que uno como comediante escribiendo los chistes, a veces uno se enfoca a veces mucho en como que tiene que ser algo gracioso, entonces allí como que pierdes la noción o pierdes el sentido de Mm. que "Ey, me perdí por estar buscando que sea muy gracioso", como que estás presionando demasiado para que sea gracioso y no suena tan natural la forma en lo que estás diciendo, porque te preocupas mucho y que, esto tiene que ser gracioso en esta parte. Sí, Simplemente es como correcto. que dejarlo fluir y luego ir viendo ese espacio poco a poco donde puede ir conectando. Sí, tú sabes que Judd Apatow, el creador de Virgen a los 40, entre tantas películas que ha hecho como escritor, director, él dice que la base de todo, de toda comedia, es tener una historia que no sea, o sea, que no necesariamente sea cómica, sino que sea una buena historia. Y esta es una buena historia. Luego se le agregan los chistes. Entonces, hay muchas maneras de agregarle chistes de modo que, tomando la herramienta del stand-up y metiéndola en la anécdota o en el storytelling, es aumentar la frecuencia de risas en el cuento, ¿no? Entonces, una técnica es como empezar a ponerle voz a los personajes, ¿no? Así como que, bueno, familia, una que se nos ocurrió aquí, bueno, familia, ya me gradué. Si saben de algo, me avisan. Ay, sobrino, mire, ¿usted sabe su prima? Sí, sí. Ay, mire, que ayer la agarraron con un paquete, que si me la puede ayudar, ¿no? Entonces, ese es como el primer abordaje allí, ¿no? Y entonces ya te ponen una situación que es o sea, que es como donde comienza toda historia, ¿no? Tú estás en tu zona de confort, es decir, Jefferson feliz, recién graduado, digamos, viendo un futuro promisorio como abogado. Y entonces lo primero que te llega es, bueno, este caso que, que es de la familia y es defenderla, ¿no? Sí, 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 eso me gustó, eso de ponerle las voces siempre funciona, ¿verdad que sí? Es como que la gente empieza a imaginarse a esta doña como está hablando o a la prima como realmente estaba hablando. Me gusta eso. No, y también puedes encontrar algo divertido al decir, bueno, yo todo orgulloso, montando mis fotos de abogado en las redes, con mi toga, mi birrete. Somos abogados de la República y de repente por andar montando eso, de una vez te cayó ese caso. Y lo otro que estaba pensando es el punto de vista que le puedes dar al asunto. Porque lo primero que uno piensa es, oye, qué terrible, ¿no? Qué jodido. Obviamente es algo muy, muy difícil de manejar, ¿no? No solo porque estás empezando tu carrera, sino porque un familiar cercano, un familiar. Pero entonces, ¿y si le das la vuelta completa oye, ustedes dirán qué terrible, ¿no? Es muy bueno, fue muy bueno para mí. Entonces, ya por ahí tú le vas dando a tu historia le das un impacto, ¿no? Oye, es muy bueno, ya va, ¿qué tiene que decir este tipo? ¿Cómo puede ser bueno que uno de tus primeros casos sea porque te tocó tu prima que estaba en una situación de drogas? Y entonces ahí empieza un trabajo, bueno.
primero me permitió darme cuenta que no iba a ejercer más nunca esta vaina. O sea, algo así, pues no necesariamente tiene que ser ese chiste, pero es así como que en vez de, eso también puede ser un camino, ¿sabes? Que no sea simplemente enfocarse en qué coño, en lo difícil que fue, en lo que te costó enfrentarlo, que obviamente lo es, y puede salir cosas muy divertidas, sino también pensar en la posibilidad de decir, oye, no, es buenísimo. Y yo le di gracias a Dios por darme este caso. Primero y entonces buscar, y eso puede tomar un tiempo para pensarlo, pero la primera que se me ocurre es, bueno, te diste cuenta de que eso no era lo tuyo, pero pueden venir muchas otras cosas graciosas que argumenten una posición tan absurda o tan insólita como, pero que muy llamativa a la hora de contarlo, que es que una prima de uno caiga en un problema tan grande y uno está recién graduado de abogado y la toca defender. Eso no puede ser bueno. Bueno, tú vas a demostrar que sí es bueno. Ok, Claro. ok. Es un camino también. Sí, no, ahorita cuando estabas diciendo eso se me vinieron muchas cosas a la mente en el sentido como que dices y que no, te tomaste unas fotos como como recién graduado y todo eso, y de repente me imaginé como una foto con mi prima, pero ella presa y yo al lado de ella como que bueno, esta es la primera persona que fue presa, como que una prima, una vaina así. Mi primer cliente y mi primera ¿Entiendes? prima. Sí. Como decirle a la familia como que ya saben, no me contraten a mí porque no soy el indicado, no. Otra cosa que también habías dicho ahorita, que como que me puse triste, no, obviamente porque mi prima fue preso, porque es parte de la familia, pero realmente la tristeza fue porque me debió una plata, ahora cómo me la va a pagar si ya está presa. Exacto, ese tipo de vueltas, exacto. No, y los logros de tu currículum, ¿no? Metí presa a una prima, o sea, que eres un abogado que da miedo por su récord, ¿no? Y lo otro, siempre es muy bueno la dramatización del plan. O sea, ¿a qué voy con esto? Tu prima haciendo el plan. Ay, no, vale, tengo que llevar esto. Así que quizás hablando con una amiga, no sé, disculpa que le ponga esta voz, no sé, pero Claro, claro. bueno, mira, me voy a ir en un autobús para que no sospechen, ¿no? Porque si me voy en taxi, sí sospechan, ¿no? Bueno, siempre en estos planes están los escondites secretos de todo el mundo que siempre son los mismos, ¿no? Que si guardarlo en la media o guardarlo en la suela del zapato, en la suela interna, o guardárselo en el sostén, ¿no? Ujú. Entonces, que a lo mejor ella esté pensando que esos son unos mega escondites que nadie va a sospechar y resulta que todos son los mismos. A lo mejor ella está diciéndole a una amiga con la que está planeando eso, tranquila, yo tengo un primo que es abogado, chamo. Ese no nos va a cobrar nada. Bien. Y entonces, esa parte de la dramatización del plan, es decir, poniéndola a ella haciendo el plan y que el plan sea súper torpe, entonces le damos como voz a la contraparte del cuento, ¿no? Sí, 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 eso está bueno, claro, como pensando como que nadie te va a descubrir, esos son los lugares que siempre son los primeros que van a hacer, Sí. obviamente, la gente se vuelve la gente cuando está haciendo algo malo, como que se vuelve estúpida, porque realmente piensa como que no, aquí nunca me van a descubrir, y es la primera parte donde te agarran, ¿no? Como que, Ajá. Creo que era Jerry Seinfeld en una de sus rutinas que por qué los hombres siguen pensando que los zapatos son el lugar más secreto para guardar la cartera en la playa. ¿Por qué siguen guardando la cartera en los zapatos? Es el primer lugar que busca el choro. O sea, o sea, no crean que ese es el mejor de los escondites. Bueno, no, y tú sabes que estaba pensando también las consecuencias, eso que dice Rubén está muy bueno, ¿no? Dramatizar el cuento dentro del cuento. Y lo otro es las consecuencias, ¿no? Del cuento. Y bueno, si ya las reuniones familiares del 31 son caóticas y peóticas, y hay problemas. Imagínate que te toque ir a una reunión donde está tu familia y tus tíos y la prima está presa. Y entonces, bueno, cuando toca hacer el brindis, bueno, y recordemos también a la prima que este Jefferson no la quiso. Ay, o sea, bueno, es un problema garantizado. O es algo bueno porque es la excusa perfecta para no ir a las reuniones familiares de diciembre. Coño, si, me invitaron a las casas de mis tíos para pasar el 31. Coño, no voy a ir, no voy a ir porque yo fui el abogado de mi prima. Entonces, bueno, todas esas consecuencias que trae consigo lo que resultó
ese episodio. Entonces, claro, ojo, uno lo ve cómico, pero como también hemos dicho otras veces aquí, es solamente en medio de esas tragedias que en su momento seguramente fueron muy complejas, dolorosas y complicadas de llevar, y una carga que se sobrelleva pues muchísimo mejor funciona para la comedia y Sí. bueno, quien quita que hagas catarsis ahí también con eso, ¿no? Sí, yo lo único que espero es que mi prima no vaya a escuchar esto, porque si no me va a echar la culpa de decir, ah, este también estaba hablando de mí ahora, por esos podcast ahí echando mi cuento. No, pero ciertamente lo que dice Emiliano es muy cierto. La comedia es dolor más tiempo, ¿no? Esa fórmula que se le atribuyen a veces a Woody Allen, pero bueno, dolor más tiempo es igual a comedia. O sea, algo que fue trágico en algún momento, luego lo cuentas tiempo después y termina siendo una muy buena anécdota, ¿no? Entonces, hay otros episodios, como bien mencionaba Emiliano, como el índice del libro de esta gran anécdota, ¿no? Cuando te encontraste con tu prima la primera vez, ¿no? O sea, bueno, tienes que conocer a quien vas a defender, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor cuando llegaste, ¿sabes? Pensando que es un abogado que va a ver al que está implicado en el caso, a lo mejor lo primero que le dijiste fue como que, ¿y tú también fumas, prima? Entonces, como que el Ok. secreto, el secreto de los adolescentes en la familia, ¿no? O, coño, con razón siempre tenías plata, ¿no? Puede ser algo por ahí. Y también como reclamarle y que, oye, ¿por qué no te esperaste un poquito más que ya iba a salir el webcam y el OnlyFans, ¿no? Y a lo mejor no tenías que recurrir a esto, ¿no? También sería como que estaba mirando también como que puede ser que cuando la primera vez que me mira, ya ella sabe como que, ah, no, ya ni modo, ya vi presa, como no vio, porque se esperaba a lo mejor un abogado realmente, un Ah, también. abogado. Sí, Y de sí, repente claro. dije, ah, no, pues eres tú, no, bueno, olvídate, sabes que soy culpable, ya no perdamos más tiempo en esto. O si no, primo, tú también. Ay, Ah, qué sí. broma. Vamos a pagar al abogado entre los dos. No, prima, el abogado soy yo. Coño, aquella asunto. No, y es bueno que haya tomado esa decisión porque el poder que tiene el cuento es innegable. O sea, siempre será mucho más divertido y eso lo comentaba un colega escritor de humor, que él nos decía siempre, el poder del cuento es demasiado poderoso. Tú puedes ver a la persona más divertida dando su opinión sobre algo, te va a dar risa, pero si la ves echando un cuento sobre ese mismo tema, es decir, una cosa es que tú hables de tu opinión sobre las drogas. Eso puede tener muchos chistes, pero si tú hablas de algo que te pasó a ti involucrado con las drogas, es muchísimo más poderoso. Y vas a tener garantizada la atención de la gente en todo el tiempo, porque lo atractivo del cuento, cuando no estás dando tu opinión sobre algo, sino contando algo, no tiene comparación. Es un camino de repente complicado para fabricarlo y construirlo a la hora de hacer stand, pero cuando lo logras va a funcionar casi garantizado porque Sí. es muy atractivo escuchar a alguien echando un cuento. No quiere decir que las observaciones no sean divertidas, el propio Seinfeld hace muchísimas observaciones, pero cuando tú ves un comediante echando cuentos, eso es muy poderoso. Que sí, es que eso es lo que digo. A veces me ha pasado una experiencia que he hecho algún cuento de cosas que me han pasado en mi vida, ¿no? En toda la trayectoria de mi vida, y la gente se ríe y les gusta el cuento, ¿no? Por la fuerza en cómo lo conté, cómo me sentí, porque la gente de una u otra forma se remite a ese tiempo, como que se imagina que están allí. Y dice, no puedo creer, de verdad pasó así, mira tu cara, no me imagino tal cosa. Pero en el momento de que tú te sientas a escribir ahora el cuento que pensaste que, bueno, esto es lo que dije puede funcionar, a escribirlo al stand-up, ya es otra cosa, ya es como que Ujú, no es lo mismo como lo claro. estaba contando, ahora tengo que buscar la forma en cómo estructurarlo. Bueno, sí, es como que tú cantabas una canción una canción en cuatro, ¿no? El doble sentido. No, no, pero cantabas una canción en guitarra en la playa con tus amigos en una fogata y de repente un productor musical te dice, bueno, me gusta la canción, vamos a ponerle batería abajo, arreglos de trompetas y trombones y tú y que, ay Dios. O sea, Claro, ¿en qué problema me metí? exacto, sí. No, pero es importante que no es algo imposible, es algo realizable, solo hay que tener la paciencia, porque muchas veces en la comedia, pues la parte de la escritura es como la menos atractiva, ¿no? Otra cosa que quería acotar es que cuando está el encuentro tuyo con ella, bueno, ¿quién va a ser el abogado que te va a defender, ¿no? Que también la cara tuya de bonachón, de inocente, o sea, ese semblante tuyo es muy llamativo para ser un abogado, ¿no?
O sea, además que vas a defender a alguien que está metido con un caso de drogas, uno se imaginaría un abogado, pues, que tiene cara de pícaro y tal, y tú ciertamente tienes una cara así como de un pan de Dios, ¿no? Entonces, eso también te juega a favor en el cuento, ¿no? El otro episodio dentro de esta anécdota es cuando ella se encuentra con el policía, pues, o sea, la detienen en una alcabala o en un retén, como dicen aquí en Colombia. Entonces, cuando el policía empezó a sospechar, ¿no? Bueno, que a lo mejor chistes que se me ocurrieron aquí, ella dijo que era orégano, ¿no? Entonces, bueno, esto es orégano como para 20.000 pizzas, ¿no? ¿Dónde está la pizzería esa? Y a lo mejor él empezó a sospechar, fue cuando ella dijo pizza con X, ¿no? Y no pizza, o algo así. Y entonces, bueno, y el perro que olió la mercancía, bueno, a lo mejor era un perro que no lo entrenaron en la policía, sino era un perro de un surfista en Cuyagua que luego terminó entrando al cuerpo de policía, ¿no? Eso está cool. La cuestión era cuando yo recuerdo en una parte del cuento, de la vida, o sea, en lo que me pasó realmente, una vez que ya estaba perdido el caso, que ya yo la había hundido hasta el fondo, ¿no? Ya había pasado todo esto. Me llevan y contratan a un abogado. Ahora sí consiguen el dinero para buscar un abogado realmente. Y el abogado que tenía experiencia, lo primero que me dijo fue, oye, pero ¿quién descubrió la droga? Y yo le digo, no, es que el policía se montó con un perro y el perro lo consiguió. Y él me dijo, bueno, pero es que tú eres un pendejo porque ¿acaso el perro habla? Podías decir, eso no es mío. Y si quiere que venga y traigan al perro para el juicio y que diga él que es de quién es ese bolso, porque no va a decir nada. Y yo me quedaba como que, bueno, de verdad que soy un pendejo, de verdad. Está buenísimo. No, y tú sabes que yo estaba pensando, ahorita cuando ibas diciendo, consiguieron un abogado de verdad, hay un espacio para un chiste. Mi abuelo defendió, entonces vas metiendo como más familia en el asunto y después puedes decir, no, no, mentira, no era mi abuelo y tal. Pero es tener presente, por eso te decía, escribir el cuento y después empezar a buscar. Yo te decía cerrar cada párrafo, eso puede ser una manera. Empezar a buscar los lugares donde puedan ir chistes, ¿no? Pero lo primero que todo es escribir el cuento. Y entonces, al revisar el cuento, tú dices, ese día era en Ocumare y había mucho calor. Entonces ya tú sabes que tienes que exagerar eso. Hacía tanto calor que, hacía tanto calor que tuvimos que hacer la audiencia desnudos. O sea, ir pensando chistes que puedan exagerar cada una de las descripciones que tú vas, y dentro de la narración también, ir exagerando todos los momentos. Entonces de repente tú dices, yo en ese momento me molesté mucho. Entonces ya tú sabes que ahí no puedes decir eso. Ahí tienes en el estando, sino decir, bueno, y yo estaba tan molesto que recordé la vez que yo pedí un PlayStation y me trajeron un balón de fútbol. Entonces ya, o sea, y yo estaba tan molesto y empiezas a buscar exageraciones, comparaciones, empiezas a envenenar el cuento y convertirlo en una rutina de stand-up. Pero sobre todo, lo más importante es que trabajaría sobre una plantilla que ya de por sí es muy atractiva, Sí. porque el cuento es muy cómico. Ya el proceso de adobo, de aliño, pues bueno, va a tomar su trabajo, pero sabes que tienes ahí una materia prima, un bistec que vas a aliñar, pero es una carne de primera, pues entonces Sí. es muy difícil que no te sepa, que no te quede sabroso. Ya sería una carne de primera para el público y no para la familia de mi prima, porque esa gente No, va a decir, claro. no, no me invites a esta cena. No, pero y sabes algo, Jefferson, que el otro día estábamos analizando que hoy en día, para tener éxito en el mundo artístico y escénico, hace falta un gradiente de polémica personal, ¿no? De que la gente vea que te metiste en un problemita. Bueno, a veces es un problema grande como, bueno, a fulano comediante lo expulsaron de su país, ¿no? Por un chiste político. O a fulano comediante, bueno, lo cancelaron por tal chiste. Entonces, eso de alguna manera, bueno, no sé, o sea, termina acrecentando el morbo de la gente por querer escucharte, ¿no? Entonces, porque bueno, hoy en día se han borrado mucho los límites entre el artista público y su vida privada, ¿no? Entonces, hoy en día como es muy fácil acceder a la vida privada o a la supuesta vida privada que pone esta persona en sus redes, entonces la gente está como más interesada en ver qué le pasa en su vida, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser positivo
para que la gente le preste atención. Y hay otra cosa que es que, bueno, está el escenario de, bueno, tú enfrentándote contra un perro, ¿quién tiene la razón? Quizás en esa época, asumo yo que fueron hace 6 años, 7 años, no sé. Claro, el perro no tenía tanta importancia, un perro de policía, etcétera. Claramente tú hubieses ganado el juicio. Ahora, si el juicio hubiese sido hoy, seguramente el juzgado o el tribunal hubiese sido pet friendly, hubiese estado un intérprete de perros y por defender los derechos del perro, a lo mejor el perro hubiese ganado el juicio, ¿no? Y tú hubieses terminado perdiéndolo. Eso es buenísimo, porque especialmente aquí, ¿no? Que en Estados Unidos lo de pet friendly tiene Mm. que estar en cualquier lugar como para que la gente pueda ir. Si no hay pet friendly, la gente como que, ah, no, yo no voy para allá, pues. Es no pet friendly. Exacto, no van a los sitios así. Entonces está bueno como exagerar toda esa parte, ¿no? Tu palabra contra la del perro. Ahí puedes fabricar un segmento dentro de la rutina exagerando toda esa situación. Porque además puedes dar la premisa a partir del hecho de que, bueno, y como te digo, no fue todo malo, porque en aquella época no estaba esa moda pet friendly. ¿Ustedes se imaginan que me hubiera tocado en estos tiempos? Enfrentarme a un perro en un juicio, ya la tienes todas las de perder y tal. Entonces puedes fabricar un segmento de la rutina dedicado a cómo sería ese cruce, ese enfrentamiento entre el perro y tú, las pruebas, el perro policía y tú, etcétera. Entonces ahí tienes también otra oportunidad para explorar y que puede salir cosas chéveres. Claro, hoy en día, si fuera existido eso, creo que puse como que fuera sido cancelado por la comunidad perrina, ¿no? Bien, sí, Para empezar. Sí, en el Transmilenio, aquí en Bogotá, que viene a ser como el metro de Caracas, bueno, es por encima de la tierra, ¿no? Son autobuses, pero tienen su propio canal. Y entonces se monta un señor que tiene un perro entrenado, y la verdad es que fue muy simpático el viaje con el señor. Entonces él le hacía preguntas al perro, ¿no? Como que, perro, ¿cuánto es 2 más 2? Bueno, como se llamara el perro, ponte que Punky, ¿no? Punky, ¿cuánto es 2 más 2? Y el perro ladraba 4 veces y lo ponía a resolver sumas así. Obviamente, luego era para que la gente le diera dinero. Y entonces recuerdo que luego preguntaba cosas, ¿no? Como que la camisa de esta señora, si ladra una vez es amarillo, si ladra 2 veces es rosada. Y el perro ladraba 2 veces. Vieron que sí sabe y qué sé yo, ¿no? Entonces, a lo mejor esa dinámica se podría aplicar en el juicio si fuese hoy en día, ¿no? Si ladra una vez era marihuana, si ladra 2 veces era cocaína y cosas así, ¿no? O sea, como recrear, a lo mejor puede entrar César Millán en el encantador de perros al juicio y bueno, hacer todo montarlo para que el perro te termine ganando a ti si el juicio hubiese sido hoy, ¿no? Sí, sí, me gusta esa idea, está buena. Pero también puedes decir que, bueno, buscarle como un final que pueda ser también cómico, pero que tenga su ladito de reflexión como diciendo, oye, bueno, esto fue un momento difícil, afortunadamente, y que parezca, puedes jugar con que parezca una lección que por supuesto para nada la tienes que dar ni la debes dar, ¿no? Porque no hay nada más que pueda hacerle más daño a un material cómico que una moraleja o que se perciba esa moraleja, ¿no? Yo creo que cuando tú estás ahí, tú puedes transmitir reflexiones pertinentes sin necesidad de entrar en la moraleja o el consejo. Pero si tú dices, bueno, y ahorita mi prima afortunadamente, y eso puede retomar a lo del principio, se fue por el camino del bien. Y, o sea, bueno, supo ganarse su dinero con legitimidad, hacer su dinero y ahora eso. Y lo que decía Rubén al principio, ahora tiene su OnlyFans y su Sugar Daddy. Es decir, puedes voltear la cosa así como que parezca que vas a decir algo bueno y bueno, dices, no, tiene un OnlyFans y un Sugar Daddy y tal. Porque además tú estás haciendo ahí un ejercicio de confesión importante, pero también como estás haciendo comedia, estás exagerando. Entonces también tienes la licencia de exagerar las cosas, ¿no? No tiene que ser una verdad absoluta. Creo que también cabería algo como que diciendo, bueno, no, ahora ya mi prima ya cambió y todo eso, y ahora le caen, ahora cuida muchos perros, ¿no? Ahora
si le caen bien los perros, porque anteriormente los odiaba porque los Sí, perros... exacto. Otra que pensé era, bueno, este chiste que tiró al piso a veces en el stand-up, que, que al final digas y que, bueno, y ahora un aplauso que aquí está mi prima, y que no, mentira. Este, Es mi agente y es mi ahora ella agente. maneja mi carrera de comediante. Lo otro es que este es el verdadero reto, pensando ya como en la conclusión de la anécdota, es el verdadero reto para ver si tienes sangre de abogado, ¿no? O sea, si pasas ese caso, definitivamente lo tienes. Yo no lo tuve, por eso estoy aquí hoy en Dallas o algo así, ¿no? Mm. También pensé, anotando aquí cosas antes del programa, como que, bueno, ahora dentro de todas tus primas, tienes la prima que es una yegua y la prima que es una mula, ¿no? Entonces ya estás completando el establo o algo así. Ujú. Y bueno, otro chiste que se nos ocurrió antes fue como, de, bueno, y así empezó la Reina del Sur, no sé. Ok, y aquí tomando notas también, ¿no? Yo sé que ustedes cuando lo publiquen después no lo vuelven a escuchar, pero es como que una maña que tiene uno escribiendo las cosas para no olvidarse. Sí. No, otro chiste que está ahí servido en la misma fiesta de Navidad. Bueno, y en mi familia fue un momento muy cruel y doloroso, porque bueno, nosotros siempre hacemos un pesebre viviente. ¿Y quién va a ser el niño Jesús? Ay, ¿y quién va a ser el buey? Ay, bueno, ¿quién va a ser la mula? Ah, la prima. Entonces, Esos son los tipos de chistes que me gustan, bien, bien negros y crueles, para que la gente diga, no, no hagas algo. te pasó. No, no lo puede hacer la prima porque, bueno, ella va a ser para el año que viene cuando salga, va a ser la mulita. Bueno, y claro, pero es lo que te digo, si tú partes del hecho de ser, ¿cómo se llama? Estar consciente de que estás haciendo un ejercicio de exageración y que la exageración parte también bueno, de exagerar tanto los sentimientos nobles como los que no lo son tanto, ¿no? Pero que se note que es algo que te afecta y que creo que evidente es así, y que lo estás contando, también es un gesto muy valiente de tu parte, hacer humor con eso. Entonces, no se trata solamente es porque no, a mi manera de ver también tienes una licencia válida o un gesto que legitima tu material, y es que te estás burlando de ti mismo también bastante. Tu profesión, de cómo fuiste tú como abogado, de cómo enfrentaste eso, de tu falta de pericia o de práctica, de tu falta de experiencia. Entonces, claro, visto en perspectiva es gracioso, pero en el momento es obvio que era complicado. Sin embargo, el acto de contarlo y burlarte de ti mismo también te da cierta licencia ahí. Sí, y creo que es lo como que, o sea, aparte de que el comediante siempre trate de sacar los chistes y los chistes entran en cuestión de comparación de una cosa con otra, obviamente ahí está un chiste, pero cuando lo haces de una historia que es tuya, siento que se vuelve como muy, muy original, muy tuyo, porque, o sea, pueden existir personas que le hayan pasado algo muy similar, pero la probabilidad no es tan amplia como tal, y Correcto. por eso la gente se empieza a reír, como que Claro, "Bueno, este se está burlando de algo que eso, realmente le pasó, como que es demasiado malo". correcto. Tú sabes que hay otro recurso que, por ejemplo, Conan O'Brien en algún momento hizo el documental de la gira de shows en vivo que hizo cuando salió del aire, ¿no? Que fue una gira exitosísima a nivel de taquilla, ¿no? Y la verdad que un show bastante variado. Y recuerdo que en el documental, cuando van a Seattle, él empieza a burlarse de Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, ¿no? Bueno, Eddie Vedder, porque Eddie Vedder es de Seattle, ¿no? Entonces el público como que se relaciona mucho con esos chistes. Bueno, tal, Eddie Vedder. Entonces todo el mundo riéndose de Eddie Vedder, jajaja. Bueno, y ahora con ustedes Eddie Vedder. Y sale Eddie Vedder de tarima, ¿no? Como Luis Chatén en algún momento hizo cuando Claro. Roque Valero se equivocó cantando el himno. Y después lo presentó y Roque Valero salió. Y además eso fue antes de que se metiera chavista. Entonces fue muy cómico. Además el ver que Roque Valero acepta que se equivocó. Entonces yo no sé qué, a lo mejor está el chiste de, bueno, aquí está mi prima, que obviamente es mentira, pero no, aquí les tengo una nota de voz de mi prima. Y entonces a lo mejor tu prima dando en breves segundos, ¿no? A lo mejor mentándote la madre, o sea, y queda de alguna forma como que la contraparte allí, ¿no? Ok, sí, no, la entiendo, sí, ya está cool, como que de repente, bueno, aquí está mi primera, y yo diría, no sé, que, sí, no contraten a este hijo de puta, una cosa como que, verga, no. Me dejó presa. Exacto, exacto.
Exactamente. Menos mal que se dedicó a esta vaina. Pero eso sí, si necesitan un abogado, ni se les ocurra una vaina así. Eso, exactamente, eso es tremendo. Porque además ella va a tener su derecho a réplica dentro del humor y puede ser como que también una especie de matiz importante para que no se sienta que es demasiado intenso el cuento, ¿no? No, y un tremendo final inesperado, además, si lo haces, Sí, ¿no? sí, eso sería buenísimo. O Sí. sea, que sí, poniéndolo así, la gente no se va a esperar que va a hablar mi primo por un mensaje de voz, como que, wow, ¿qué te pasó a esto? Salvo los millones de fanáticos que tiene este Buenísimo. podcast, Jefferson, ¿qué te pasa? Exacto. Ese es el problema, que ya está la audiencia, la inmensísima audiencia de este podcast ya se enteró, entonces ya no va a ir al show. Bueno, Jefferson, no, vale, ha sido un gran programa, además porque tuvo, o sea, creo que ha sido el primer programa que ha tenido una estructura narrativa de principio a fin, ¿no? Lo cual te agradecemos y también agradecemos el reto que nos has puesto porque ciertamente lo más común o lo menos común en el stand-up es ponerle chistes a una anécdota que cada vez se está haciendo como más común, gracias a buenos ejemplos de grandes maestros que lo hacen, como en este caso Franco Escamilla, ¿no? Por poner uno de tantos ejemplos. Y bueno, nada, Jefferson, bueno, para nosotros un gran honor. Además, muy contentos de ver cómo has ido evolucionando y yo en lo personal, que en algún momento tuve el honor de que fueses mi alumno en Maracay en el curso de stand-up hace muchos años, oye, me complace muchísimo pues ver cómo has echado a andar y bueno, te has hecho toda una carrera y que te hace, además de ganar dinero, te hace feliz, pues. No, vale, más bien gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad que el momento fue demasiado grato. Ver cómo surgen tantas ideas en un momento que te sientes como estancado, que no sabes cómo hacerlo y de repente empiezas a escuchar tantas vías de escapes y dices, wow, pero no era tan difícil. Como que, qué cool, ¿no? Que ustedes estén ayudando a uno o a las personas que han estado a cómo alumbrar y cómo desarrollar lo que están haciendo. Pero más allá de eso, Reuben, te voy a comentar algo ahorita, que para mí, cuando yo comencé a hacer el curso de stand-up, para aquel tiempo, yo lo he dicho, pero creo que a lo mejor nunca te lo dije a ti, cuando yo hice el curso de stand-up, yo estaba en ese tiempo estudiando actuación Ajá. y estaba en obras de teatro y un amigo, me acuerdo que fue Nobran, el que me invitó a hacer o sea, para estar en las clases. Yo no Ajá. sabía que el stand-up era para ser cómico, para ser, o sea, para ser stand-up realmente. Yo pensé que stand-up era como que una rama más a la actuación. Y de repente yo cuando me veo en esa clase y de repente dicen, pasa adelante para que echen un cuento, yo decía, ¿en qué mierda estoy metido? ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Una locura. Desde ahí fue que empecé a investigar como que qué vaina es el stand. Yo no sé dónde me metí. Me metí por culpa de otra persona donde no era. Lo importante que es leer antes de hacer las cosas, ¿no? No, y tú sabes, no, y de verdad, Jefferson, completando lo que dice Rubén, siempre muy agradecidos de que hayas tenido el gesto de contar no solo esa experiencia personal que ya es complicada, sino, bueno, eso, que quieres ver cómo avanzas en ella como rutina cómica y confiar y exponerte como lo hiciste aquí en el podcast, dándonos tanta confianza y permitiendo que podamos participar en, por lo menos, ir viendo qué luces puede tener el camino que vas a tomar. Entonces eso siempre se agradece que tengas esa voluntad de compartir cosas que pudieran haber sido o que pudieras trabajar en privado y que quieras hacerla pública, pues bueno, muchísimas gracias. No vale, más bien gracias también a ti, Emiliano. Y creo que los dos hacen como que un buen complemento, ¿no? Porque tanto tú lo ves desde una perspectiva, Reuben lo ve desde otra perspectiva, entonces como que hacen que uno molde algo que quizás no tenía figura o uno no le veía una figura y ahora se la ve y dice, wow, creo que los dos hacen un buen equipo y de verdad, nuevamente, gracias por lo que están haciendo. Gracias, gracias. Yo soy Robin, por si acaso, ¿no? Oye, no, vale, gracias a ti, Jefferson. Y bueno, nada, gracias por escuchar este episodio de la primera temporada. Y llegamos a nombre de una casa que hace de todo. Por favor, coméntenos, Emiliano. Ajá, por favor, Soles Agency, la producción audiovisual que de verdad prepara eventos, edita, postproduce, bueno, editar es postproducir, y graba,
dirige, hace de todo, hace producción audiovisual y algo más. Gracias, Soles Agency, aquí desde Caracas. Soles Piso Agency es el Instagram. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Gracias nuevamente a Jefferson Guevara desde Dallas, Texas. Y bueno, será hasta un nuevo episodio. Por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like y bueno, y todo lo que involucra el mantra de todo programa de redes hoy en día. Hasta luego. Bye.